El principio del cerco, descubierto a la conciencia por el mensaje de los Siddhas, es también un principio matemático y como tal intervendrá, a priori, en toda percepción fenoménica. Los números naturales que están en la mente nos permiten contar 1, 2, las mitades de esa manzana que está en el mundo. El principio del cerco que está en la mente nos permite aplicar la ley del cerco sobre ese fenómeno que está en el mundo. Hemos recorrido un largo camino para arribar a esta conclusión. Expresémosla ahora de manera general. El principio del cerco hace posible la determinación de la ley del cerco en todo fenómeno y en cualquier relación entre fenómenos. Pero el principio del cerco es generalmente inconsciente y solo quienes logran oír el mensaje de los Siddhas pueden incorporarlo a la esfera consciente. Y solo ellos, los Viryas despiertos, serán capaces de aplicar la ley del cerco en una estrategia guerrera que asegure el retorno al origen. Como última reflexión con respecto a la alegoría, digamos que cuando el prisionero tira de la anilla y descubre la salida secreta, está efectuando una acción análoga a cuando el Virya despierto aplica la ley del cerco según la técnica arquemónica y abre unívoca e irreversiblemente una vía hacia el Vril. Ha quedado explicado entonces el método que los Siddhas emplean para contrarrestar a la cultura, arma estratégica enemiga. Ellos envían su mensaje que tiene por fin despertar en el Virya el recuerdo de sangre y orientarlo hacia el Vril, su salida secreta. Para esto último, le inducen a descubrir el principio del cerco y a aplicar luego la ley del cerco en una estrategia hiperbórea. La ley del cerco es infalible para los fines estratégicos propuestos y tanto puede ser aplicada individual como colectivamente. La historia abunda en ejemplos de Viryas que han aplicado técnicas basadas en la sabiduría hiperbórea para inmortalizarse como Siddhas o para conducir a un pueblo de sangre pura hacia la mutación colectiva. Como prueba de esas gloriosas acciones han quedado numerosas construcciones de piedra que nadie comprende en nuestros días, porque para ello habría que poseer una visión fundada en el principio del cerco. Al Virya despierto conocedor de la técnica arquemónica, una sola mirada sobre las construcciones megalíticas o sobre Monsegur o sobre los KZ le basta para interpretar correctamente la estrategia hiperbórea en la cual se basó su construcción. Digamos finalmente que quien es consciente del principio del cerco ha superado a la estrategia cultural enemiga y puede realizar la doble eslación del yo y del microcosmos. El principio del cerco permitirá fijar los límites de la conciencia, aislándola de las premisas culturales preeminentes, y trasladar el yo hacia el centro del macrocosmos, ganando un tiempo y un espacio propios, o sea, la inmortalidad. El microcosmos o cuerpo físico se habrá transmutado en Brahya, la materia incorruptible. Los Berserkir iniciados de la SDA aplicaban la ley del cerco en el Valplas mediante la técnica arquemónica. El arquémona, aquí un anillo de agua, dividía topológicamente al Valplas en dos partes, una exterior, el Valplas propiamente dicho, y un interior o plaza. Cuando el Berserkir ha ocupado la plaza y por medio de la oposición estratégica aplica la ley del cerco sobre el arquémona, se produce la desincronización temporal y si la oposición es suficiente, la independencia final con respecto del tiempo del Valplast. Pero el tiempo del Valplast es el inmanente fluir de la conciencia del demiurgo. Independizarse de él
Disponer de un tiempo propio del microcosmos significa estar al margen de toda determinación de primer o de segundo orden. El demiurgo ha perdido momentáneamente su capacidad para actuar sobre el viria, y este momento, el tiempo propio, es aprovechado para dirigirse y avanzar hacia el origen. Es posible así conquistar el bril y transmutarse en sida inmortal. Pero ¿qué pasa si no se alcanza el centro? Sea porque ha faltado pureza, sea porque se ha temido dar el gran salto. En el caso de Rodolfo II, ya mencionamos la desventaja estratégica y describimos de qué manera ésta le condujo a la locura. Y por eso, a raíz de tales riesgos, siempre se advierte que sólo quien posea un valor infinito y esté despojado de toda moral o dogma, podrá emplear la técnica arquemónica con probabilidades de éxito. Pero si se cuenta con el valor suficiente y un total desapego por las cosas del mundo, siempre es posible realizar la operación inversa de sincronizarse con el tiempo del Valplas, aunque esta operación implica una terrible nivelación de fuerzas. Esto se debe a que durante la oposición estratégica queda planteada una Sitkrieg, o guerra de sitio, en la cual el enemigo aplica toda la potencia de su estrategia sobre la Arquémona, es decir, contra la plaza. Se enfrentan allí dos estrategias, una, la voluntad del demiurgo puesta en mantener el encadenamiento material del viria, y otra, la estrategia hiperbórea de aquel que ha elegido para emprender el retorno seguir la vía de la oposición estratégica con su técnica arquemónica. Si el viria decide continuar ocupando la plaza, en tanto busca la salida interior, debe prepararse para resistir una presión cada vez mayor del enemigo. Si decide, en cambio, sincronizarse y regresar al Valplas, debe prepararse para afrontar un peligro cierto de locura, producto del desajuste arquetípico consecuente, del que sólo lo puede salvar sin duda su pureza sanguínea. Hemos explicado parte de la técnica arquemónica. Nos toca ahora exponer en qué consiste la oposición estratégica. El arquémona, tal como lo hemos descrito, es decir, como lo usaban los berserkir, es con toda propiedad un cerco estratégico. Sobre él proyectará el iniciado la ley del cerco, dando lugar a una acción de guerra, cuyo fin inmediato es limitar un espacio del Valplas y sustraerlo al control del demiurgo. A continuación, como efecto inevitable de la ley del cerco, queda planteada la Sitzkrieg y se manifiesta con cierta intensidad la presión del sitio enemigo. Si esta presión no consigue vulnerar el cerco, la posición permanente estática, como esta presión significa que una fuerza actúa sobre el cerco, conviene trazar una analogía con la tercera ley de Newton, que dice: si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejerce siempre sobre el primero otra fuerza de la misma intensidad, pero de sentido opuesto. Es decir, que en la posición de equilibrio estático, el viria contiene la presión enemiga sobre la arquémona, ejerciendo una presión equivalente, pero de sentido contrario. Tal la interpretación analógica de la tercera ley. Pero como la presión enemiga se efectúa desde todos los puntos del Valplast, cabe preguntarse, ¿de qué manera puede el viria oponer una fuerza equivalente en todos los puntos de la arquémona? A primera vista, se nota que esta condición es bastante difícil de cumplir para un viria cuyo cuerpo físico no dispone de órganos perimetrales adecuados a tal fin. Sin embargo, aunque difícil, no es imposible dar con una solución sobre el problema. Pero naturalmente dicha solución no puede ser racional. En principio, demos respuesta a la pregunta anterior. No es estrictamente necesario que la presión se ejerza en todos los puntos de la arquémona, si se aplica el principio hermético, como es arriba, es abajo,
o como mejor aún, su consecuencia mágica. En la parte está el todo. Teniendo en cuenta este principio, se conviene que es posible responder a la presión enemiga desde una parte de la arquémona tal que represente a los fines estratégicos lo mismo que el todo. Para cumplir esta condición, John Dee el SIDA, que diseñó el arquémona que empleaba la SDA, propuso que la oposición se realizara únicamente contra una parte del Val Plus, la cual mágicamente representaría al todo, es decir, al mundo del demiurgo. En teoría, bastaría con definir un punto en el Val Plus, ya que todo punto en el espacio corresponde a un cuanto de energía psicofísica u EVAC, a través del cual se manifiesta el demiurgo. Pero en la práctica el hombre no se encuentra dotado para distinguir un punto de otro. Ahora bien, hay una ley psicofísica, dice, un UEVAC más un UEVAC igual a un UEVAC mayor. Relación esotérica entre átomos arquetípicos o cuantos de energía psicofísica que constituye el verdadero fundamento de conocidas leyes profanas de la cristalografía. En síntesis, puede tomarse un cuerpo de materia homogénea o no como representante mayor de una simple UEVAC, es decir, de un punto del espacio. Por una propiedad de las UEVAC, los puntos indiscernibles, la voluntad del demiurgo se manifiesta en la integridad del cuerpo sosteniendo su estructura material. Basándose no solo en conceptos de la sabiduría hiperbórea, sino también en la tradición hiperbórea, que narra historias de muchos virias cuyas estrategias culminaron exitosamente, John Dee recomendó emplear la piedra como aquella sustancia más adecuada para las prácticas de oposición estratégica. Hay un gran desconocimiento sobre las propiedades ocultas de las piedras, las cuales no son simples sólidos, sino fluidos, o sea, sustancias fluyentes cuyo desplazamiento ocurre en un lapso enorme de tiempo que nosotros, por disponer de un tiempo vital mínimo, no somos capaces de apreciar. Su lenta afluencia, del orden de los millones de años, constituye una calidad inestimable, pues la creación de un tiempo propio exige un patrón de referencia temporal, un reloj cuyo periodo sea lo más dilatado posible. Según el criterio de John Dee, una pequeña piedra colocada en el Val Plus frente a un lugar determinado de la arquémona sería un punto de referencia adecuado para practicar la oposición estratégica. Pero no debe creerse que la pequeña piedra puede ser cualquier piedra. Existen leyes psicofísicas originadas en la suma de unidades UEVAC que plantean la necesidad de una debida proporción entre el volumen del cuerpo humano o microcosmos y el volumen de la piedra que representa el macrocosmos. Esta exigencia conduce al hecho de que las piedras empleadas en estrategias hiperbóreas sean siempre de grandes volúmenes y por lo tanto de un peso de muchas toneladas. ¿Cómo conciliar tal condicionamiento físico con las características especiales de la estrategia A1 diseñada por John Dee? Según el SIDA inglés, debe seleccionarse la piedra adecuada siguiendo las reglas tradicionales de la sabiduría hiperbórea, tarea que culmina con la obtención de una roca gigante, quizás de 500 o 1000 toneladas. Luego de este paso se ha cumplido, entonces el berserkir procede a cortar un trozo pequeño de roca, el cual, a los fines mágicos, cumplirá el mismo papel que la roca mayor. Contra esta fracción de piedra se realizará la oposición estratégica. No creemos necesario aclarar que todas estas operaciones deben efectuarse bajo una especial atmósfera ritual y siguiendo tradicionales pero precisas pautas de la sabiduría hiperbórea. De acuerdo a las instrucciones de John Dee, los berserkir seleccionaron una enorme roca, parte de un cerro en los Alpes bávaros,
a la que devastaron utilizando martillos de sílex, pues el metal en esta tarea se hallaba terminantemente prohibido. Luego de llevar la roca hasta el volumen crítico proporcional con los Berserkir, procedieron a arrancar 16 trozos pequeños, no mayores que un puño, pero aptos para practicar la oposición. El cerro con la roca mayor se hallaba en los dominios de uno de los príncipes fundadores, es decir, en tierras de la dinastía, y aunque este hecho brindara bastante seguridad, igual se tomaron grandes precauciones para evitar que alguien pudiese alterar el volumen crítico. Si intencional o accidentalmente resultase fraccionada la roca mayor, quedaría anulada la oposición estratégica, con el consiguiente riesgo de retornar al Val-Plas en desventaja estratégica. Se entiende entonces que la roca mayor fuese cuidadosamente disimulada y que toda suerte de leyendas siniestras se tejiesen sobre aquel cerro con el propósito de ahuyentar a los supersticiosos pobladores de la zona. En cuanto a las rocas menores, los Berserkir las transportaron al lugar donde se hallaba el Arquémona y las depositaron, tal como hemos dicho al comienzo de este curso de acción, en 16 baúles junto a unas extrañas vestimentas guerreras. Aunque el lugar de las ceremonias fue cambiado varias veces con el correr de los siglos, la disposición del Arquémona y demás elementos rituales se acomodó siempre al diseño que ya hemos descrito. Las rocas menores eran llamadas lapis oppositionis o simplemente lapis por los Berserkir. La parte del Arquémona frente a la cual se deposita la lapis oppositionis recibía el nombre de fenestra infernalis o frenestra. El Arquémona debía presentar en la fenestra una irregularidad, algo así como unos dientes de serrucho, según había indicado John Dee. Esta irregularidad representaba el sitio de máxima aproximación al Val-Plas, cualidad que se pondría de manifiesto cuando el Berserkir aplicara la ley del cerco e iniciara la oposición estratégica. Para dimensionar la fenestra debían seguirse también antiguos principios de la sabiduría hiperbórea. Como resumen de todo lo dicho, podríamos ahora observar un esquema simplificado de la cripta. A continuación, habremos de regresar junto a los Berserkir, quienes, ya cambiados de indumentaria, se aprestan a dar comienzo a un ritual de iniciación.